Cuando nosotros hablamos de los diversos géneros de lengua, puede, puede tener acceso el hombre o la mujer a un estudio sistemático teológicamente para investigar, pero resulta que la investigación en este asunto del misterio del Espíritu Santo es algo que la persona tiene que estar dentro de ella para poder hablarlo con seguridad. Estamos hablando como algo que voy a exponer, cómo alguien puede hablar del matrimonio si no está casado. Podrá darse cuenta de algunas cosas del matrimonio por lo que mira, por lo que oye, pero nunca por lo que ha hecho su propia vida. Lo mismo es este asunto del misterio del Espíritu Santo. Pablo, dando una instrucción del gran relajo desordenado que había en la iglesia de los Corintios, usted sabe que había un problema gigantesco en esta iglesia. Uno por el pleito que había entre quién era el mejor de los líderes. Sucesivamente habían 4 líneas ahí. Había un problema en cuanto al asunto de la Santa Cena. Había un desorden en cuanto al asunto de la mujer que no debe de enseñar en medio, no debe de hablar en medio de la congregación. Había un asunto del tapado de las mujeres y había un asunto de la mala administración de los dones del Espíritu Santo. Y en este caso, le doy gracias a Dios por lo maravilloso que Él es. De que para recibir lo que el Señor pone en la mente, en el corazón de las personas, no es porque hayamos hecho algo que haya convencido a Dios para decir si a este le voy a dar este don, no. El versículo, el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 12 dice que es así. Pero todas estas cosas, ¿cuáles estas cosas? Las que dice el contexto, la repartición de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como el pastor, el apóstol, el líder desea. El asunto de la impartición de los dones pertenece al Espíritu Santo. Y Él es el que revela, porque una cosa es investigar y otra cosa es recibir una revelación. De lo que yo estoy hablando en esta hermosa noche es algo que era desconocido para mí hace 15 años. Y para poder desarrollar lo que Dios había puesto ya en mi vida, no fue que lo puso allí, sino que fue desde que yo recibí a Cristo Jesús. Él puso los dones, pero no había personas capacitadas para hablar de este tema. Y este tema me enamoro tanto del Espíritu Santo para hablar de él. ¿Por qué? Porque he gozado de la benevolencia del Espíritu Santo en este asunto del misterio. Porque el que habla en lengua dice, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay tantas definiciones de que lo que pasó en el día del Pentecostés fue un lenguaje humano. Pero los estudiosos no se han puesto a pensar. Si los que estaban ahí en el día del Pentecostés, que eran los 12 discípulos con los demás, porque eran 120, ¿cómo 120? Dice el escritor. Hace un número, no un número matemático, sino una proporción de un símil, de que por lo que se miraba ahí habían como 120, podían haber habido más. Si nos ponemos a pensar en el día del Pentecostés, se cumple lo profetizado por el profeta Joel unos 750 años antes de Cristo Jesús.
y Joel 2:28 y 29. De algo que se iba a dar en el momento que Dios lo determinara. Y por eso Jesús en el capítulo 24, versículo 49 de Lucas, hace el recordatorio a sus discípulos antes de ser ascendido a los cielos. Y les dice, no se vayan a mover de aquí hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Entonces ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en todas partes del mundo. Eso se refería al bautismo por él. Hablo claro, por él, no el bautismo en él, que está en Juan, está en Mateo 3:11. Ese bautismo del Mateo 3:11, del cual habla Juan, ese bautismo salva. El bautismo que está en el capítulo 28, versículos 19 y 20, ese es un mandamiento que demuestra que nosotros vamos a sumergirnos en el bautismo de Jesús. Porque fíjense que cuando dice que todos fueron bautizados en Moisés, todos fueron bautizados en el diluvio. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Son cosas que tenemos que entenderlas. Y de hecho, por eso es que hay un pleito garrafal entre muchos hermanos que se identifican, unos unicitarios y los otros trinitarios. Yo soy trinitario. Pero no me agrada poder tomar a un hermano y decir un montón de cosas. Defiendo lo que la palabra dice. Entonces, como ahora queremos saber si lo que dicen los teólogos es cierto, que lo que se habló en el día del Pentecostés fue lenguas humanas. En otras palabras, lenguas de los países. Eso es lo que quieren dar a entender ellos, lenguas humanas. Y no se ponen a pensar cómo es que fueron lenguas humanas si los que estaban hablando lenguas eran galileos, judíos galileos. Entonces no se ponen a pensar en eso, sino que ellos lo que se ponen a pensar es que todos los que estaban ahí eran como 18 naciones, pudieron entender el mensaje. ¿Por qué? Porque dice así, esta escritura hermosa, dice así. Oiga bien usted el principio de esta palabra. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo, como un viento, que hay un símil, como un viento recio, como cuando un viento sopla fuertemente y quiebra las ramas de los árboles, los tornados, así hubo un movimiento sobrenatural, recio, que soplaba. Oiga bien, esa es la primera señal, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Escuche, sentados, no hincados, sentados. Y ahora viene lo sobrenatural, lo cual no lo pueden entender los teólogos, porque hablan de lenguaje humano. Y dice aquí, y se les aparecieron lenguas. Escuche ustedes, eso es lo divino. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Oigan bien lo que el Espíritu Santo hizo. Como de fuego, o sea, otra figura, como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les había quedado. Entonces, los teólogos hacen un análisis que dicen ellos que es lengua humana. Y lengua humana es esta que estoy hablando ahorita. Que todos los que son de españoles, hablamos el español, me entienden. Eso es lengua humana. Pero ¿cómo hicieron esos discípulos para hablar en ese montón de países que habían? ¿Cómo hicieron? Porque el asunto es que no le ponen cuidado al milagro que el Espíritu Santo hizo por la boca
de los apóstoles, los cuales ni se dieron cuenta que estaban hablando lenguas de otros idiomas de los países allá. Entonces, por ejemplo, voy a ir repartiendo así por